Muy buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias de la Asociación Procesionista del Año en la ciudad de Cartagena, en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Bienvenido al Procesionista del Año, a la Nazarena Mayor. Tenemos una Nazarena Mayor guapísima. Y iniciamos nuestro ciclo de conferencias en esta tarde, como cada año en Cuaresma, en este tiempo de preparatoria para la Pasión, donde todos nos guiamos en ese punto de referencia que son nuestras procesiones, nuestra Semana Santa. Aquí los procesionistas es la palabra de Cartagena. En Sevilla, en Andalucía, en Castilla o en León hablan del cofrade del Nazareno, pero aquí en Cartagena somos procesionistas. Pues a todos los procesionistas que esta noche nos acompañan, bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia. En primer lugar, les voy a dar paso a nuestra responsable de prensa, comunicación y directora de la revista El Procesionista, doña Susana Mendoza, para que haga la presentación de nuestra magnífica conferenciante de esta noche. Doña Beatriz Sánchez del Álamo es concejal de turismo del Ayuntamiento de Cartagena. Nacida en Cartagena en 1976, está casada y tiene 2 hijos. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y cuenta con el certificado de aptitud pedagógica por la Universidad de Murcia. Es guía acompañante por el Instituto de Turismo de la región de Murcia y tiene el curso de venta profesional turística con prácticas LNH Cartagena. Doña Beatriz Sánchez del Álamo ha sido guía turística literaria de profesión en la Biblioteca Regional de Murcia, encargada de la Galería Arte Expo Hobby y jefa de sección de Polaris World. Además, es colaboradora de Radio Cartagena y coautora del libro Paseo por historias y leyendas de Cartagena, líder de ventas de la Feria del Libro de Cartagena 2022 y que vaya por su 3ª edición. Tiene la palabra la señora doña Beatriz Sánchez del Álamo, quien nos hablará esta noche sobre la promoción turística de la Semana Santa de Cartagena. Muchísimas gracias, procesionista Nazarena del Año. ¿Se me oye bien? Hermano mayor de California, presidente del sitio de anfitrión, presidente y anfitrión, muchas gracias por dejarme tu casa, que es la de todos también, para dar esta charla. Gracias a todos los asistentes. Bueno, se ha pensado en mí para hacer esta conferencia. Yo la verdad que estoy bastante contenta porque la Semana Santa es algo que he vivido desde muy pequeña. En mi familia hemos sido procesionistas, hemos procesionado, mi padre salía en la Virgen y yo he salido desde muy pequeña, entonces es algo como cartagenera que me toca muy de cerca. Es verdad que esta noche vamos a hablar del turismo, que también es lo que toca y va a ser un poquito más, bueno, un poco más técnico, vamos a dejarlo así. Voy a dividir la conferencia en 3 partes, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. La primera parte voy a intentar recorrer y hablar un poquito de nuestra Semana Santa, de sus luces, sus sombras, y luego ya entraré un poquito en materia y hablaremos un poquito de su economía y de socialmente lo que supone para la ciudad de Cartagena. Y ya sin más dilación pues entramos en materia, si os parece bien a todos. La Semana Santa es una manifestación, la manifestación festiva con más arraigo de la ciudad. Es nuestra fiesta por antonomasia. Yo creo que estamos de acuerdo en esto. Además, en ella hacemos culto a las imágenes, a sus tronos que conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras procesiones de las que se tienen constancia, la Cofradía Marraja, fueron sobre el año 1663 y fue la fecha fundacional de la cofradía aproximadamente, aunque no se tiene la fecha exacta. En 2005 la Semana Santa de Cartagena es declarada fiesta de interés turístico internacional, con lo que ello supone, y toma un carácter cada vez de más relevancia y de más importancia. Como primera aproximación a la Semana Santa, cabe señalar que ejerce una atracción sentimental. Y lo digo con todas las palabras, sentimental, porque la Semana Santa lo que despierta es un sentimiento. Y este sentimiento en Cartagena lo podemos señalar porque usamos los 5 sentidos. Y ahora vamos a nombrar los 5 sentidos para los que usamos la Semana Santa.
Uno sería la vista. ¿Por qué? Por sus imágenes, por sus tallas, por sus bordados, por sus coloridas telas. Identificamos cofradías y agrupaciones con ese color, por el color de esos tejidos que le acompañan. El oído sería el segundo sentido, por sus características marchas musicales. Todos definimos muchas veces las agrupaciones o los tercios por la música, y además escuchamos la música llegar por el principio de la calle y ya sabemos quién viene. Sabemos que viene una virgen o que viene un tercio, que lo reconocemos por su música, que nos acompaña en todos los desfiles. También tenemos que hacer referencia al silencio y al encuentro, como no, porque ese silencio también es el sentido, es del oído, el silencio, ¿no? ¿Qué más? Pues el olfato. ¿Cómo podemos identificar el olfato? Pues el olor a flores. Cuando pasa el trono de la Virgen y lo identificamos con ese olor a flor tan característico que nos acompaña siempre, no solamente con la Virgen, sino con todos los tronos, que nos dan ese sentido y nos agudizan ese sentido. O cuando entramos en la iglesia de Santa María antes de empezar una procesión y nos viene ese olor, ¿verdad?, a flores, a Semana Santa, a incienso, a nuestra Semana Santa. El tacto en los terciopelos, en los rasos, en esas capas, en esos mantos de la Virgen tan característicos que nos acompañan también. Y por último, el gusto. ¿Por qué el gusto? ¿Qué relacionamos con la Semana Santa? Los caramelos tan representativos de nuestra Semana Santa, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tenemos esos dulces que también se hacen en Semana Santa, que cuando los vemos los asociamos directamente, ¿verdad?, con la Semana Santa. Entonces, por eso digo que la Semana Santa representa los 5 sentidos, y con esos 5 sentidos podemos notarla. ¿Qué más representa nuestra Semana Santa? El orden, la marcialidad. Los capirotes de cada tercio desfilan al unísono, en hileras perfectamente rectas, llevando estrictamente un paso, arrancando con paradas en cada recorrido. Hay una rivalidad tradicional entre las cofradías que lo que ha hecho ha sido mejorar esa perfección, porque al final la rivalidad, si tiene algo bueno, de lo poco que tiene bueno, es que hace que esa rivalidad haga que quiera ser mejor. Y eso lo que ha hecho es que nuestras cofradías sean impecables en su manera de desfilar, en ese recorrido y en esa pasión que ponen cuando desfilan, ¿verdad? Pues todo eso define la definición de una Semana Santa. Tenemos 4 cofradías en Semana Santa. Las 4 cofradías en torno a ellas serían la Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, o Marrajos, que somos los que los conocemos aquí. Esta tengo que leerla porque la Pontificia Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús en el doloroso paso del prendimiento y esperanza de la salvación de las almas, o los californios, tú sí te lo sabes, Pedro, pero yo permíteme que la lea. La Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado y la Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro. Vamos a hablar un poquito de las cofradías. La primera en crearse probablemente fue en mitad del siglo XVII, al amparo de los dominicos, y fue la cofradía Marraja, que recibió por encargo del obispo de Cartagena celebrar unas procesiones del paso del Santo Entierro, y ambas se celebraban en Viernes Santo. Al principio del siglo XX, los marrajos ampliaron sus desfiles y con ellos las promesas y la piedad del Lunes Santo. En cuanto a la cofradía California, surgió a mediados del siglo XVIII en la capital del departamento marítimo ya de Cartagena del Levante, y las consiguientes sus orígenes solo se celebraban en principio el prendimiento del viernes, aunque progresivamente fue aumentando sus desfiles con el traslado del San Pedro al arsenal militar del martes santo y posteriormente pues la procesión del silencio o la entrada del Jesús en Jerusalén. El Domingo de Ramos iría después y ya pues poco a poco entrarían a formar parte pues el resto de procesiones.
Considero que también, desde el punto de vista de la fe, las procesiones quedaban incompletas, faltando ese misterio de Pascua, con la resurrección de Cristo, y tras algunas vacilaciones iniciales se termina creando al final esa cofradía del resucitado que procesiona el domingo de resurrección. Finalmente, señalar que la más moderna de las cofradías en desfilar, pero paradójicamente la más antigua, sería la del Cristo del Socorro, que el duque de Veragua fundó en 1691 y que se funda para dar culto al Cristo que había sanado a un hijo suyo que tenía una enfermedad, y en 1960 fue reanudada con el objetivo de celebrar un Via Crucis por toda la ciudad, y ahí empiezan las 14 estaciones del Via Crucis, que terminan en la Caridad celebrando una misa y que termina siendo la cofradía del Cristo del Socorro. Y bien, después de hablar un poquito de nuestra Semana Santa, de las cosas más bonitas, pues ahora vamos a hablar un poco del impacto turístico. Este sería como un segundo bloque en el que nos ponemos ya un poquito más técnicos, pero sin aburrir, porque no queremos que se nos haga muy denso. Pero, ¿qué es el turismo si no? Pues hablar un poco de la economía que genera en nuestra ciudad esta Semana Santa y el impacto social, porque el turismo no es más que visitantes que vienen a visitarla y que dejan pues una economía en esos días que vienen a nuestra ciudad. Bueno, pues tenemos dos maneras de cualificar o de cuantificar la Semana Santa. Los organizadores de la Semana Santa y el Ayuntamiento de Cartagena serían los que ingresan el dinero en primer término, y los segundos serían pues los turistas, los excursionistas, y vamos a hacer un estudio de cuánto es el gasto y cuánto se genera de beneficio a nivel de impacto turístico en la ciudad. Bien. A ver, ¿qué creo? Perdón, que me he perdido. Bien. ¿Quién organiza la Semana Santa? Las cofradías. Las cofradías que he nombrado, esas 4 cofradías que hemos nombrado, que se componen a su vez por agrupaciones, y esas agrupaciones por tercios. Surgen desde el primer tercio del siglo XX, y en la actualidad existen 48 agrupaciones, 18 en la Marraja, 15 en la California y 2 en el Cristo del Socorro. Y creo que los datos, tenemos aquí al hermano mayor, que no me corrija. Eso es lo que consta oficialmente, son los datos oficiales que tengo. Vamos a hablar de la fuente de ingresos y de gastos. Las fuentes de ingresos. Las cuotas que abonan los miembros de las cofradías y las agrupaciones es una de las primeras fuentes de ingresos que tenemos en Semana Santa. Luego tenemos una segunda fuente de ingresos, que sería la aportación municipal, la aportación del ayuntamiento. Y esas cuotas, como resultado, dan la salida de esas procesiones, ¿vale? Son, además, cantidades como rifas o sorteos, también se añadirían a esa entrada económica que facilitaría pues que se realizara la Semana Santa. Ahora vamos a hablar de los gastos que supone la Semana Santa. Pues la preparación, los servicios, la conservación. Estamos hablando de gastos muy cuantiosos, porque unas tallas y unos materiales como los que utilizamos en nuestra Semana Santa, con la antigüedad de la que estamos hablando, son muy costosos, y unas restauraciones son muy costosas. Voy a hacer un pequeño inciso, porque esta mañana casualmente he recibido la visita de una cofradía, de una agrupación que han venido a verme, y me mostraban cómo habían recuperado el ángel del trono de la oración, lo han restaurado, y me decían, y estaban orgullosos porque me decían, estaba guardado, no teníamos económicamente a lo mejor ese impulso, y lo hemos podido, este año gracias a Dios hemos podido restaurarlo, pero claro, eso tiene un coste muy elevado. Las imágenes tienen que ser tratadas por especialistas, por restauradores, los materiales son muy delicados,
Y bueno, al final, pues todo eso son gastos añadidos a nuestra Semana Santa que tenemos que nombrar, porque entrarían dentro de la parte de gastos. La preparación, la reparación, la conservación. Las bandas de música. Las bandas de música no hay que pagarles porque tienen que venir de fuera, porque no hay tantas bandas aquí como para procesionar en tantos días y en tantas cofradías y en tantas agrupaciones y tantos tercios. Y las flores y la luz también serían dos gastos muy importantes de la Semana Santa que no podemos dejar de nombrar, porque pues eso, las flores y la luz en nuestra Semana Santa son dos de los puntos más importantes, que por eso hemos hecho referencia antes en el inicio a la Semana Santa en general, pues para que ahora vayamos detallando pues estas cosas que nos hacen ser únicos. Las flores y la luz serían dos de las cosas en las que también tienen un importante impacto económico. Entonces tenemos un gasto directo, o sea, un ingreso directo y un gasto directo, ¿vale? En conclusión, el ayuntamiento, por ejemplo, participa directamente, pero también aporta pues sector servicios, ¿no? Entonces ahí pues se suma un sector que también aportaría pues económicamente un gasto. Bueno, los productores de la Semana Santa contribuyen también con sus cuotas a que las cofradías y agrupaciones puedan salir en procesionando por Cartagena. Partimos de un gasto medio aproximadamente de unos 35 a 37 euros por persona para salir aproximadamente para participar en la Semana Santa. Y luego además pues unos gastos alrededor pues que se van sumando a todo lo que ahora mismo estamos añadiendo. Son gastos que se van sumando y eso pues ahora sumará un total que haremos referencia en comparación al ingreso que supone el turismo, para lo que aporta el gasto con lo que aporta de beneficio para la Semana Santa. Vale, ahora hemos hablado de los gastos de la cofradía y del ayuntamiento. Y ahora vamos a hablar de los gastos de los residentes, de la gente que nos visita, la gente que viene a Cartagena a visitarnos. Tenemos tres tipos de asistentes a Cartagena. Tenemos los residentes, tenemos los turistas y tenemos los excursionistas. Cualquiera de los tres hacen un gasto que incorpora económicamente un beneficio a la Semana Santa. Bien, los residentes, tenemos un estudio en el que nos dicen que esos residentes, cuando llegan las vacaciones de Semana Santa, hay un pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje, que sale vacacionalmente y un tanto por ciento muy elevado que decide quedarse en Cartagena. Esto sería el gasto del residente. Dentro del residente que se queda, el 30% visita las procesiones de Semana Santa. El 30% de todo por ejemplo, estamos hablando que de una población entre 100 y 400 personas, ese 30% visita las procesiones del lugar en el que se encuentra. Aquí estamos hablando que si lo trasladamos a la población de Cartagena, hablamos aproximadamente de unas 400.000 personas que visitan nuestra Semana Santa. 400.000 personas. Es muchísima gente. Y también tenemos que decir que están nuestros cartageneros ausentes, gente que son de Cartagena, que viven poblacionalmente en otro sitio y aprovechan las vacaciones de Semana Santa para volver al sitio de origen, para visitar nuestra Semana Santa y siempre en el estudio que se hace y que hizo la UPCT sobre esto, llamaba mucho la atención que los cartageneros ausentes, si tenían que elegir una fecha preferida, indicada para visitar Cartagena, siempre vienen en Semana Santa. ¿Por qué? Por la añoranza del lugar, por la pasión y la relación tan apegada de nuestra Semana Santa al cartagenero, a esa identidad que nos define. Entonces, pues ese turista, ese residente tiene un gasto medio muy elevado, de una media muy elevada, aproximadamente un gasto medio de 20 euros por persona y por día. Estamos hablando de esas 400.000 personas, de ese gasto de 400.000 personas. Ahora vamos a hablar de los turistas.
¿Cuál es la diferencia entre un turista y un excursionista? Un turista es aquella persona que viene a la ciudad de Semana Santa y pernocta. Quiere decir, no pasa unas horas y se va, sino que viene a quedarse, a dormir en la ciudad, a pasar noche, el día entero y la noche. Y un excursionista es la persona que pasa menos de 8 horas en nuestra ciudad. Viene, visita la ciudad, pero no pernocta. Entonces, ahí tenemos que hacer un gasto diferente entre un turista y un excursionista. Los turistas aproximadamente suponen el 94% de incremento de población en Cartagena durante la Semana Santa. De ellos, una parte minoritaria son extranjeros y otra parte mayoritaria son nacionales, son turistas nacionales. Y hablamos que la media de lo que se deja, hablando de pernoctación y del servicio, y del sector hostelería y servicio que gasta un turista medio, hablamos de una media de unos 118 euros aproximadamente por persona y día en nuestra ciudad. Estamos hablando de mucho dinero. La Semana Santa mueve muchísimo turismo, mueve muchísima economía, porque además de venir a ver la Semana Santa, no solamente pernoctan, sino que comen, cenan, utilizan nuestro patrimonio, visitan nuestros servicios y también el comercio local de la zona. Por lo tanto, genera un impacto económico bastante elevado en la ciudad. Y luego estarían los excursionistas. Los excursionistas, que son los que no pernoctan, aproximadamente podríamos dividir el gasto entre dos. 2 excursionistas supondrían un turista, el gasto de un turista, más o menos. Entonces, así podríamos tener una media del cálculo. Es complicado calcular el turismo en una ciudad con turistas que pernoctan es fácil, porque solamente tienes que coger los datos hoteleros y sabes el incremento que hay. Y sabes que llegamos a rozar casi el 100% en los días, por ejemplo, de Jueves Santo a Domingo Santo. Entonces es fácil calcular el gasto. El excursionista es más complicado porque normalmente viene en su vehículo propio, entonces es más complicado. Pero bueno, hay estudios, desde la UPCT, hay estudios que demuestran que equivalen aproximadamente a dos excursionistas gastarían más o menos lo mismo que un turista. La conclusión del impacto del gasto y el ingreso de la Semana Santa en Cartagena aproximadamente sería que la Semana Santa, el turismo en la Semana Santa genera un beneficio aproximado de 18 millones de euros durante 10 días. Estamos hablando de un impacto económico que probablemente sea el mayoritario a nivel anual que de cualquier fiesta de la que el resto de fiestas de la ciudad de Cartagena. Este es el dato que contamos, que además de todo esto tenemos que pensar que el beneficio que genera a nivel de sector servicios, aparte del sector servicio, no es el gasto solamente, sino que todo el sector servicio tiene que contratar gente para poder abarcar todo el gasto que viene añadido con ese turista que viene a conocer nuestra Semana Santa. Por lo tanto, ese número probablemente pueda ser superior porque se genera muchísimo empleo, tanto en hostelería como en comercio, como en hoteles. Por lo tanto, esto es una media aproximada. Pero estamos hablando que probablemente la Semana Santa sea la fiesta que más impacto turístico económico genera en la ciudad de Cartagena. Eso, que sepamos lo importante que es nuestra Semana Santa. Y ahora que hemos hablado un poco de los números, que probablemente sea lo más feo, pues me gustaría un poquito cerrar ya brevemente, hablar del impacto el social, el cultural, el que nos corre por la pena, el que nos identifica, ¿no? Son aspectos, bueno, más... La Semana Santa es, por encima de todo, un bien de tipo inmaterial, ¿no? Y esto influye positivamente en el desarrollo de las personas,
¿Por qué? Porque la Semana Santa nos hace ser más una sociedad de conjunto, una sociedad de cohesión, porque durante los días de Semana Santa nos relacionamos más, formamos una sociedad compacta y sobre todo nos unen cosas comunes a todos los cartageneros. Allí no hay distinción de edades, no hay distinción de sexo, no hay ninguna distinción. Nos une la pasión por una fiesta, que es nuestra Semana Santa, y que es nuestra identidad y a la que todos llevamos en nuestro ADN. Y bueno, es un mecanismo de socialización muy potente. La Semana Santa es un privilegio en una ciudad tener una Semana Santa con este arraigo, porque nos socializa, porque nos constituye como sociedad más unida. También es un elemento diferenciador, porque esas peculiaridades que yo hablaba al principio, que por eso también las he nombrado, estas peculiaridades de las luces, del olor, eso que hemos hablado de los sentidos, también nos hace ser diferentes, nos identifica socialmente de manera diferente, porque no hay otra sociedad a nivel, por ejemplo, a nivel regional o a nivel nacional, no podemos identificar. Nuestra Semana Santa es única, nos identifica a nosotros por esas características sociales, por esas características identificativas que hemos hablado antes, que son nuestras, que son de nuestro arraigo, que son nuestras luces, nuestras flores, nuestra manera de vivir, nuestras costureras, nuestros bordados, nuestras vírgenes, ¿no? Esa pasión con la que hablamos y que nos diferencia en general. Y bueno, ¿qué más? Pues el sentido de la pertenencia. Para nosotros, nuestra Semana Santa, los cartageneros, nos pertenece, es nuestra. Eso también socialmente es un rasgo diferenciador. La consideramos nuestra, es nuestro sentido del local, que nos identifica y que nos arraiga, que nos mantiene unidos a nuestro lugar de origen, que en este caso sería Cartagena. Entonces, socialmente nos sentimos orgullosos y nos identificamos con ese arraigo a lo nuestro. La proyección exterior. ¿Cómo proyectamos nuestra Semana Santa? Pues todos los cartageneros proyectamos nuestra imagen de la Semana Santa de la misma manera. Todos la proyectamos con orgullo, con esa identidad de orgullo, de arraigo, de eso sentirnos que esa Semana Santa tiene un valor, ¿no? Y bueno, y también es un patrimonio artístico, por eso que hablábamos de las imágenes. Nosotros tenemos un patrimonio que es verdad que, bueno, que tenemos que recordar que por desgracia hemos perdido muchísimo y que perdimos muchísimo en la guerra civil. Se perdió en Cartagena hasta el 90% de las imágenes religiosas de nuestra ciudad, que de verdad es una pena, pero seguimos teniendo una imaginería maravillosa, tenemos unas piezas únicas, tenemos unos bordados únicos, y eso también es un patrimonio artístico, un patrimonio histórico que es nuestro, y que probablemente esa conservación y esas condiciones de conservación actualmente no las tendríamos si no tuviéramos ese arraigo por conservar lo nuestro, porque ese arraigo con la Semana Santa nos hace cuidar lo nuestro y querer seguir teniendo esa protección a nuestra Semana Santa. Y la religión cristiana, que no se nos puede olvidar que esto que va de eso, va de la religión, que nuestra Semana Santa lo que conmemora pues es ese fervor religioso, que no se nos puede olvidar y que también es una manera de socialización y que une a la sociedad. Yo creo que durante la Semana Santa es el momento en el que más unión y más se reza y más unión con la religión tenemos todos, de todas partes, porque al final lo que nos une a la Semana Santa es ese fervor religioso. Y bueno, y por último, socialmente también es esa fidelización a los amigos y a la familia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Semana Santa la vivimos en familia, la vivimos en sociedad, la vivimos con amigos, con esos cartageneros ausentes que vuelven en esas fechas y que todos compartimos en esos días tan maravillosos con ellos, que nos hacen
pues la Semana Santa, gracias a ella, nos une a la familia, nos une a los amigos y nos une en las cofradías, que son como familias también, porque las cofradías y los tercios no dejan de ser familias, grandes familias que se unen en esa pasión y en esos días, y que todos buscan la perfección para que todo salga bien. La conclusión un poco es que la Semana Santa económicamente merece muchísimo la pena, los números lo avalan, es así, y socialmente merece también muchísimo la pena porque, como acabo de decir, nos identifica, nos arraiga, nos pone en valor a la sociedad y a nuestra cultura y a nuestra ciudad con orgullo, porque todos nos sentimos orgullosos de ser cartageneros cuando tenemos esa Semana Santa, y que, bueno, y la valoración turística pues no puede ser mejor, es inmejorable, ya no solamente económicamente, sino por todos los factores que la rodean. Entonces, pues las conclusiones que se sacan de esto son que la Semana Santa merece muchísimo la pena, que no podemos perderla, que tenemos que seguir luchando por ella, que eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y que gracias a... 6 meses. Bueno. Eso habrá que valorarlo. Yo solamente estoy aquí para decir los números. Y nada más, que muchas gracias a todos por asistir y que espero que les haya parecido interesante. Felicitar a nuestra conferenciante de esta noche, doña Beatriz Sánchez del Álamo, que nos ha conducido en esta recién estrenada Cuaresma por lo que es nuestra Semana Santa, nuestra Semana de Pasión. Lo más importante que tenemos los cartageneros es nuestra fe hecha catequesis en cuando llega la Semana Santa. Pero para llegar a eso, como ya he explicado, hay un trabajo. Todos esos números que han salido, todo lo que nos has dicho, es un trabajo importante de las 4 cofradías, de los 4 hermanos mayores y todo su equipo, de mujeres y hombres que trabajan 365 días al año para que todo eso sea realidad, para que en los últimos 80 años hemos tenido una Semana Santa de interés turístico internacional. ¿Por qué? Porque gracias a las redes sociales estamos en todos los lugares del mundo. La Semana Santa de Cartagena, yo recuerdo en el año 80, el primer congreso que se realizó, la Semana Santa, Cartagena, no sabía nadie nada. Hoy en día, a quien le preguntemos, saben que la Semana Santa de Cartagena es la más grande del mundo. Y lo hacen las personas de aquí. Y a los números me remito, que tan gentilmente nos ha ofrecido Beatriz, con ese recorrido por la historia, por el arte y sobre todo por nuestro espíritu religioso, que nos lo ha dicho, que lo más importante que tenemos los católicos aquí es nuestra Semana Santa, poner valor nuestra fe. Por eso yo quiero doblemente felicitar y agradecer a doña Beatriz Sánchez del Álamo, que ha tenido la gentileza de venir aquí a la Asociación Procesionista del Año a darnos esta conferencia inaugural de nuestro ciclo de conferencias del año 2025. Por esa razón queremos tener un detalle contigo, agradecerte, felicitarte, decirte que sigas trabajando por Cartagena, que lo estás haciendo muy bien y que tienes a todos los cofrades a tu lado ayudándote para que esto cada vez sea más grande. Un aplauso para ella. Le pido al procesionista del año que haga entrega del grado a doña Beatriz. Muchísimas gracias. Sí. Ponte al lado de la Claro. Sí, no lo cobra. Es un honor, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Siéntate ya, aquí al lado del hermano mayor, y así nos baja. Vamos a dejarlo, no te vayas. Bien.
Decimos en la Asociación Procesionista del Año que estamos al servicio de las cofradías y estamos al servicio de la Semana Santa. Y lo más importante es reconocer, en primer lugar, el procesionista del año que elegimos cada año. Vale. Y luego, en cada ciclo de conferencia, reconocemos el trabajo, como he dicho antes, de las mujeres y los hombres que hacen posible nuestra Semana Santa. Y, de alguna manera, reconocemos esa efemérides que se realizan cada año en cada una de las cofradías. En esta ocasión, las imágenes, los tercios, las agrupaciones y los tronos. Porque no nos olvidemos que nuestra Semana Santa, que es barroca, que viene por los sentidos de nuestros antepasados, esos legados que nos dejaron de amor a la Virgen, al Jesús, no los tenemos que perder. Como esas figuras que tenemos del Santiago, del San Juan, del San Pedro, algo que es único en nuestra tierra, y tenemos todo que sentirnos muy orgullosos. En este caso, nosotros nos sentimos esta noche muy orgullosos de la agrupación del Santísimo Cristo del Prendimiento, en el centenario de la llegada de su trono a Cartagena, y queremos tener un reconocimiento con dicha agrupación. Le pido al hermano mayor que me acompañe para entregarlo. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿Te ha gustado? Me daba miedo decir algunos números, pero son reales, son números reales. Y tampoco te voy a decir muy negro para que no se va tedioso. Gracias. A ver qué me dicen ahora los magistrados. Celebramos 100 años del trono del prendimiento de Luis de Vicente, llegó hace 100 años, y bueno, es el trono más antiguo de la Semana Santa ahora mismo, y además costó, por lo que hemos estado hablando antes del coste, 30.000 pesetas. O sea, hace 100 años el trono costó 30.000 pesetas. O sea que ahora será incalculable. Claro. Ahora será incalculable. Enhorabuena, Muchas gracias. Darle las gracias a todos ustedes, a nuestra Nazarena Mayor que nos acompaña esta noche, al hermano mayor de la Cofradía California, al procesionista del año, a las presidentes y presidentas que nos acompañan esta noche, y decirles que la Asociación Procesionista está con todos ustedes, está para servir a la Semana Santa, porque lo más grande, como he dicho antes, es nuestras procesiones. Por eso en Cartagena llamamos procesionistas, porque hacemos procesiones. En otros sitios se dice otra cosa, pero aquí en Cartagena somos procesionistas. Bien, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra presencia. Recordarles que vamos a seguir trabajando por la Semana Santa. El jueves tendremos una conferencia dedicada a la devoción de la Virgen de la Piedad, esa Virgen que procesiona el lunes santo y no tiene color, tiene los 4 colores. Es la Virgen de todos los procesionistas, la Santísima Virgen de la Piedad, con su cumple 100 años. Ahora hará una conferencia que están todos ustedes invitados por don Federico Trillo Figueroa Martínez Conde, un portapasos de la Piedad. Continuaremos con una mesa redonda que este año es espectacular. La mesa redonda de este año, que es para el próximo 24 de marzo, la devoción a María de las cofradías pasionales, sus virgen titulares. Mira, la Semana Santa, si la salven a la Virgen cuando se recoge, y hay alguna Virgen que sale por el dintel de la puerta y se enciende la luz, y no que a este marrajo le pone los vellos de punta, pues van a estar ahí, van a estar los presidentes de las 4 vírgenes de nuestra Semana Santa, para hablarnos de eso, de la devoción a la Virgen, de la devoción mariana de la Semana Santa, de hablarnos de sus agrupaciones, que es lo más bonito que hay. Y terminaremos el ciclo de conferencias con un sacerdote, el reverendo don Saúl Sánchez Fernández, que nos hablará el día 31 de marzo del tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Con eso finalizaríamos nuestro ciclo de conferencias y nos iríamos al acto institucional del procesionista del año, el día 4, y el día 5 le invitamos a todos a la presentación de la revista de la asociación. Con todo ello, muchísimas gracias y viva la Semana Santa. Vamos a hacer ahora una foto. Primero los